Bueno, ahora con respecto a los trastornos del pulmón. Como hemos dicho, tenemos los trastornos obstructivos, es decir, que está obstruida la vía aérea, y los restrictivos, que están por otro lado. Entonces, los problemas que afectan a la vía aérea hay de dos tipos. O bien que la vía aérea está dilatada, o bien que está contraída, ¿no? Entonces, si está dilatada, solamente tenemos una patología, que es una bronquiectasis, es decir, que los bronquios pues están dilatados. ¿Cómo se produce eso? Bien por un aumento de la presión intratorácica, o bien por una mayor tracción del bronquio para afuera, es decir, que si este es el bronquio, pues hay algo que está tirando de ellos para afuera, o que aquí hay una mayor presión y entonces están presionando desde dentro para afuera, plan, así. Entonces, ¿en qué caso se da? Por ejemplo, un síndrome de Cartagena en el que pues no hay cilio, si no hay cilio no puedo expulsar el moco para afuera y se me acumulan los mocos, entonces hay mayor presión que están haciendo los mocos para afuera. Pero a la vez también pues tengo un mayor riesgo de infección. Ahora, otros casos, esa de presión intratorácica, ¿no? Y ahora, extratorácica, es decir, que me tiren del bronquio para afuera por una atelectasia en la que se me comprime el pulmón, que ahora veremos, trastornos autoinmunes, cualquier cosa que me produce una fibrosis, básicamente como una EPOC porque inflamación constante, trastorno autoinmune por lo mismo, inflamación constante, pues fibrosis, ¿no? Entonces me tiran del alveolo para afuera. Ahora, como me están tirando del alveolo para afuera, o hay trastornos autoinmunes constantes que me están dañando la pared, ¿qué va a pasar? Constante daño a la pared, ¿cuáles van a ser los síntomas que voy a tener? Primero, como el alveolo está afectado, voy a tener disnea. Como me está lesionando, lo que me diciendo, las paredes pues pueden sangrar, ¿no? Y hacerse daño. Entonces puede haber hemorragia, ¿no? Entonces hemoptisis, es decir, hecho moco con sangre. Como hemos dicho, si tiene el síndrome de Cartagena y se acumula moco, entonces voy a tener una tos productiva, tos con moco. Y broncorrea, es decir, voy a tener moco en los pulmones, por tanto voy a escuchar esos crepitantes, esos roncos, esa sibilancia y voy a tener esa infección recurrente. Ahora, el diagnóstico, pues básicamente con el TACAR, que es lo importante, se lo hacemos y ya nos dice pues si hay esa dilatación o no. Vale, ahora tenemos los trastornos obstructivos, es decir, la vía aérea está ahora comprimida. Pero ya está, ya borra. Bueno, está comprimida y ahora podemos tener una obstrucción localizada en una parte de la vía aérea en concreto o generalizada en toda la vía aérea en concreto, ¿no? O sea, en ningún sitio en concreto, en todas. Y en esta pues sería, yo que sé, solamente la tráquea, solamente los bronquios, ¿no? Entonces, en la tráquea y en la laringe, ¿qué va a pasar? Pues yo que sé, un edema de glotis, por una reacción afiláctica, o que me trago la juba y se me queda ahí metido en la tráquea y la laringe y no puedo respirar. Entonces, ¿qué voy a escuchar? En plan, ¿el qué? ¿Eso qué es? Pues un estridor en la expiración. Y sofocación porque me estoy ahogando y me pongo rojo y me pongo ahí que me ahogo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que puede ser bronquial en vez de estar en las vías respiratorias superiores porque este es los bronquios. Y puede ser pues parcial, o sea, incompleta, es decir, que está obstruida parcialmente, o completa, es decir, bloqueo directamente pues, el alveolo, en plan el bronquio, no llega aire ninguno. Entonces, si es incompleta, voy a escuchar todo porque me estoy ahogando, ronco y atrapamiento aéreo, es decir, le cuesta más el aire salir y entonces se queda ahí acumulado el aire, no entra ni sale bien. Y una telestasia en la que básicamente si hay bronquial completa, como obstruyo el bronquio, aquí no llega aire ninguno, entonces pues se comprime el pulmón y entonces se me va haciendo el pulmón más chico y entonces se me colapsa, como veremos más tarde, ¿no? Y ahora tenemos la obstrucción generalizada, es decir, de todo el árbol bronquial en general, que tenemos dos tipos, o el asma o el EPOC. El asma se puede revertir y el EPOC no. Y el asma lo clave es que son síntomas de la sibilancia y en el tren broncodilatador es positivo, es decir, que tiene respuesta, es decir, mejora los datos de la espirometría que habíamos visto anteriormente. Mientras que en un EPOC, pues no mejora. En plan, no hay respuesta ninguna. ¿Cuál es la fisiopatología? Básicamente, pues bien, que tiene falta de la alfa-1 antitripsina, que es básicamente una enzima que evita que se rompa las paredes de la vía aérea y de los alvéolos. Entonces, si yo tengo baja, se me van a romper y se me va
a formar fibrosis en lo que viene siendo, como veremos después, en lo que viene siendo en las paredes del alveolo, y al romperse el alveolo voy a perder alveolos, superficie alveolar para intercambio, porque se me están rompiendo, ¿no? O bien, otra causa de lesión pues puede ser el tabaco, porque me hace daño, ¿no? A lo que viene siendo vaso sanguíneo, porque es a los vasos sanguíneos, madre mía. A los alveolos y a las vías respiratorias, porque es que el no es un químico agresivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lesión celular, por tanto, tiene más riesgo de cáncer. ¿Y qué pasa? Que como hay una lesión, llamo a las células inflamatorias que van a liberar interleuquina, la MPP, que es una que como sabemos rompe la mieloproteína metasa, no sé cómo se llamaba. Bueno, total, una proteína que rompe lo que me dicen las paredes del alveolo. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Un enfisema. Un enfisema es básicamente la rotura del alveolo y se forma una bulla, es decir, se acumula aire ahí y se queda ahí eso como cerradito y voy perdiendo pues alveolos que se puedan ventilar. Vale, entonces, ¿qué síntomas voy a tener? Pues voy a tener disnea porque tengo menos bolos, o sea, menos alveolos. Tos productiva porque se me va acumulando moco que no puede expulsar correctamente. Silbilancia, infecciones respiratorias porque se me acumulan los mocos. Y chunt y atrapamiento aéreo, que es lo que hemos dicho, de las bullas. ¿Y qué pasa? Chunt, ¿por qué? Porque si no está alveolo no ventilado, alveolo no perfundido. ¿Para qué? Para básicamente redistribuirlo a un alveolo que esté bien y que me lo oxigene esa sangre y no perder sangre que se vaya a la circulación y no esté oxigenada. Vale. Y ahora, ¿cómo va a estar el tórax? Como hemos dicho, que se acumula aire, pues va a estar timpánico. Y pocas vibraciones vocales porque el aire, vale, tengo más aire que en teoría, como los pulmones están con aire, conduce la ventilación. Vale, pero ¿qué ocurre? Que los alveolos, como he dicho, vale, acumulan aire, pero no están comunicando con el exterior, como que se forma una bulla, como se forma una burbuja de aire, porque roto la comunicación de ese alveolo con lo que viene el árbol bronquial. No sé si lo entendéis o no, ya me diréis si me he explicado bien o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que como aquí hay una rotura en sí de lo que viene siendo la pared, pues cuando yo intento darle un broncodilatador, por mucho que yo dilate el bronquio, si no tiene conexión con el alveolo porque está dañado, pues no voy a conseguir que mejore la llegada de aire, porque en el asma lo que ocurre es que el alveolo como que se contrae, ¿no? Se comprime y ya está. Entonces si lo broncodilato, le digo, dilátate. ¿Qué pasa? Que al alveolo llega, entonces por eso se mejora en la espirometría, pero aquí es que como está como dañado y está separado, pues por mucho que yo dilate el bronquio, si quieres lo pongo gigante, pero si aquí hay una valla, pues no se puede saltar, ¿no? Y ya está. Vale. Y entonces también pues le haremos una radiografía de tórax, hiperclaridad, porque veo pues básicamente más aire. Y las costillas orientalizadas, ¿por qué? Porque si yo normalmente tengo la costilla así normal, si yo la lleno de aire, se me huele el pulmón. Si no, hacen ustedes, coge aire, en plan así normal, lo veis pues más normal, así como que caen para abajo, y si coge aire se van poniendo como más horizontales. Ya está, en plan, porque si se llena de aire se expande y tira para arriba. Esto no sé cómo explicarlo porque yo lo veo muy obvio, no sé. Y el diafragma aplanado porque normalmente está así, pero si yo lo lleno de aire, el aire empuja para abajo. Y empuja para abajo, pues me lo aplana, ¿no? Me empuja esto para abajo y se hunde. Vale. Y nada, y entonces tenemos dos tipos de EPOC. O bien la bronquitis crónica o la enfimatosa. La bronquitis crónica es básicamente en obesos, que lo vamos a ver azules, y porque retienen dióxido de carbono. Y la enfimatosa porque se forman bullas, porque son muy delgados y suelen formar bullas, y están rosaditas, están rosas, y no retienen oxígeno, el dióxido de carbono, porque se forman esa bulla y tal. Y en este, pues lo que pasa es que se comprime la vía aérea. Vale. Y ahora, ¿cómo vamos a evaluar pues, la gravedad del EPOC? Tenemos
el MRC, que básicamente me va a decir la disnea que tiene el paciente, el Hesbox y el Bodex índice. Básicamente este es para ver la gravedad y este para evaluar el pronóstico. Básicamente esto mide lo mismo, excepto que el Bodex, incluye pues el IMC. Y entonces ambos, pues mire, bueno, lo tenía aquí, ¿no? Este es el IMC y este pues el grado de obstrucción, el grado de disnea con el MRC y el número de observaciones. A mayor grado de cada uno, pues peor, ¿no? La disnea básicamente 0 significa que solamente me ahogo si hago ejercicio y 4 si estoy sentada. En plan, estoy sentada sin hacer nada y me ahogo. Y aquí pues lo que hay entre medio. Que si ando, un 3 sería por ejemplo que si voy andando con mi mujer a paso normal y me canso en menos de 10 metros, pues ya la he cagado. El 1 de aquí sería que si hago, es cuando hago un ejercicio subiendo escaleras. Y el del medio, pues si ando durante el tiempo y me tengo que parar porque me ahogo, ¿sabes? A paso ligero, me ahogo. Y ya está. Vale, ahora tenemos trastorno restrictivo, es decir, hemos dicho que es por alteración del volumen, entra menos aire en el pulmón. ¿Por qué puede ser? Pues por un problema en el parénquima pulmonar, es decir, en el pulmón en sí, o bien en la pleura. En el pulmón en sí vamos a tener la atelectasia, que básicamente es que el pulmón se me colapsa. ¿Por qué se me va a colapsar? Pues bien, por falta de surfactante, que era la sustancia esta que permitía que el alveolo no se colapsara, por un derrame pleural o que básicamente como pesa se afecta principalmente a la parte de abajo, o bien un neumotórax, que generalmente el aire se acumula arriba, pues en el vértice. ¿Y qué es lo que hacen estas dos cosas? Pues presionan a lo que me siente el pulmón y lo colapsan, ¿no? Dice, ponte más chico que yo quiero tener espacio, ¿no? Y lo expulsan para allá. Y o bien una succión bronquial completa, como vimos anteriormente, ¿no? Vale, entonces, como aumenta la presión externa en el alveolo, lo comprimo y ya se acabó. Como lo estoy comprimiendo, ¿qué pasa? Que comprimo el pulmón, pero también a los vasos sanguíneos que le están irrigando ese pulmón. Además de que como no está ventilado, el alveolo, pues lo voy a redistribuir la sangre vasoconstriyéndola. Entonces va a haber un shunt. Y entonces pues va a haber menos cantidad de sangre que le llega. Y voy a ver todos los valores de espirometría pues disminuidos. Y también voy a ver, excepto el dióxido de carbono que estará aumentado, ¿no? Y el índice tísfero. Que también, ¿no? Como vimos antes, que están aumentados. Y entonces, total, ¿qué pasa? Que básicamente va a un shunt y la fiodono no va a funcionar y que vamos a tener un problema con los gases. Se va a empezar a acumular dióxido de carbono y va a haber falta de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque vamos a ver una disnea. ¿Qué vamos a ver? Como no tiene aire, no conduce, ¿no? Y no conduce también porque tengo menos alvéolos que llegan hasta abajo. Entonces va a haber una menor vibraciones vocales. Matidez, ¿por qué? Porque no voy a tener aire. Aquí no va a haber nada. Porque el pulmón está aquí. Vale, entonces va a haber matidez. Va a haber menos movimiento del tórax y una simetría. ¿Y tal? ¿Por qué? Porque básicamente si yo tengo aquí mis pulmones, me ocupan normalmente esto, la caja torácica. Pero si ahora este se me comprime y se pone enano, ¿qué pasa? Que el pulmón se hunde, ¿no? El tórax se me hunde y se me queda así. Entonces, como este está hundido, pues no va, voy a verlo asimétrico. Este se va a hinchar más y este se va a hinchar menos. Y, ¿qué pasa? Que el mediastino va a estar desviado hacia la parte enferma. Porque aquí lo que pasa es que se crea una presión negativa. Porque no es que yo no está empujando, sino que está trayendo las cosas hacia él. Porque se está comprimiendo. Entonces, al comprimir, trae las cosas, tira del tejido hacia él. Entonces, voy a verlo desviar el mediastino hacia el lado enfermo. Vale. Ahora, ¿qué pasa? En la condensación alveolar, lo que ocurre es que el alveolo está lleno de algo. De moco, de un edema, de pus, de sangre, lo que tú quieras. Está lleno. Como está lleno, los vasos sanguíneos nos quieren pasar por aquí para redistribuirlo, mandarlo a otros que sí que estén bien perfundidos. Entonces, ¿qué va a haber? Un shunt. ¿Qué pasa? Va a haber un trastorno restrictivo, es decir, el aire entra, pero como está bloqueado el alveolo, pues no sale correctamente. Entonces, atrapamiento aéreo.
Y va a haber una fibrosis porque se está haciendo ese daño y constantemente, y la inflamación, y además como el shunt no le está irrigándose suficiente el alveolo, pues se va fibrosando por la hipoxia. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no llega bien la sangre, pues disnea. Matilés, ¿por qué? Porque hemos dicho que está lleno de cosas sólidas, no hay aire, está lleno de cosas sólidas. ¿Qué pasa? Aumenta vibraciones vocales. Y tú me dirás, ¿y por qué? Si aquí antes no, porque aquí lo que pasa es que aquí no hay nada, por así decirlo. No hay tejido. Pero aquí sí hay tejido. Lo que pasa es que esto es como moco y tal, como sabemos en el sólido. O sea, tú cuando hablas, al hablar, el aire conduce más, por así decirlo, por el aire. Pero en lo duro también se escucha, en plan, yo cuando golpeo el sonido también se transmite por lo sólido. No sé si me explica. En plan, aumenta vibraciones vocales porque sí que hay una continuidad en lo que viene siendo en los pulmones. Y por ejemplo, en el líquido se escucha mejor que en el aire. Por eso las ballenas hacen y se escucha kilómetros y kilómetros. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, no sé si se entienden las cosas que digo, pero bueno. Total, que eso. ¿Y qué más vamos a ver? Pues crepitante, como he dicho, que se entra, porque se queda, como no entra aire y se mantiene, pues se queda moco también. Ausencia de murmullo vesicular, porque no voy a escuchar que el alveolo se ventile, porque está bloqueado. Y tos productivo, lo que hemos dicho, ¿no? Total, ¿y qué vamos a ver en la radiografía? Pues un patrón alveolar, es decir, que vamos a ver que los alveolos los vamos a ver por las manchas así como blancas, porque negro es aire y esto es blanco, ¿no? En plan, masa es blanco, pues vamos a ver manchas blancas y ese es el patrón alveolar. Y ahora, en el intersticial el problema no está en el alveolo, sino que está, o sea, no está en el interior del alveolo, sino que está en la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que va a haber una fibrosis, un edema o lo que tú quieras que está alrededor de lo que viene siendo el alveolo. Entonces, como vimos anteriormente, pues no se ventila correctamente porque aumenta ese grosor alveolo capilar y hay una fibrosis, como hemos dicho anteriormente, y trastornos restrictivos, que todo eso ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Y pues se producirá una fibrosis, como se bloquean los vasos sanguíneos, pues aumentará la presión pulmonar, igual que aquí con el shunt, pues también se aumentará. Y entonces, ¿qué pasa? Que como hay ese aumento de presión fuera, cuando entre el aire, va a escuchar como si fuera un velcro, porque se están intentando despegar los alveolos, están intentando poner resistencia a esas cosas fibróticas, duras. Entonces se va a escuchar como el velcro, en plan, clink, clink, clink. Y tos seca. Aquí iba a ser en plan productiva, porque dentro hay moco, pero aquí va a ser seca porque me cuesta respirar, entonces toso para tener más fuerte que salga el aire, pero como no hay dentro nada, pues no he hecho nada, no puedo echar moco si no hay moco, ¿sabes? Entonces pues tos seca. Y dinero progresivo porque cada vez se va acumulando más sustancia y más fibrosis en la membrana alveolo capilar contra más pasa el tiempo, ¿no? Y respiración superficial, ¿por qué? Porque como se me está fibrosando el pulmón, tiene menos capacidad elástica. Entonces cada vez la respiración va a ser menos profunda porque no puedo estirarlo correctamente. Debajo de los músculos que estoy intentando respirar hay como una piedra. No puedo tirar. Bien. Entonces en la radiografía, si hay fibrosis, lo vamos a ver un tórax reticular, es decir, como en forma de malla, así como así. Porque la fibrosis es como en forma de fibras, ¿no? Micronodulares, los granulomas, porque sabemos que los granulomas son pelotas, o retinodulares, una mezcla de ambos, vamos a ver, pelotas y fibras, que es lo que se llama como el panel de abeja. Vale. Y ahora tenemos lo que viene siendo la pleura. La pleura, básicamente nosotros sabemos que dentro de la pleura tiene una presión negativa, ¿no? Y que hay un poquito de líquido, menos de 50 mililitros de líquido. Y tenemos la pleura visceral, que es la que está pegada a la víscera, y la parietal, que es la que está por fuera.
La de que está por fuera, ¿vale? Es la que tiene inervación, porque es la que le llegan en plan las cosas de las costillas. Vale, es la que tiene una inervación. Eso es importante, ¿por qué? Porque el pulmón no tiene inervación, no duele. Este no duele, pero este sí duele. ¿Y este cómo duele? Pues duele a punta de dedo. Si te hace un daño aquí, el paciente va a decir, me duele aquí, con el dedito en plan de la punta. Dice, me duele aquí. Bueno, esto parece otra cosa, pero bueno. Ustedes lo veis, ¿vale? Me duele aquí. Pero esto se diferencia de un problema a nivel del corazón porque te pone la mano y dice, me duele aquí en general todo. Y este es a punta de dedo, me duele aquí en concreto, ¿vale? Entonces, pues eso ya lo he dicho todo eso de ahí, ¿no? Bueno, hay 3 tipos de trastorno, ¿vale? Tengo, en primer lugar, el síndrome de irritación pleural, es decir, la pleura se me irrita. ¿Se me irrita por qué? Porque hay una inflamación en general. Bien, por una inflamación por una infección, bien por un trastorno autoinmune o una enfermedad en el pulmón que hace pues, que haya una inflamación. Entonces, esa inflamación va a causar un estrés en la pleura, la va a dañar y va a formar, por ese exceso de inflamación, pues va a provocar fibrosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la persona pues vamos a escuchar un roce pleurítico porque va a ser una cosa dura contra otra dura rozándose, top no productiva porque dentro no hay nada y como me duele, me molesta, pues intento toser y también para intentar aumentar la presión con la que entra y sale el aire, ¿no? Y dolor pleurítico, porque como he dicho, si hay un problema en la pleura, pues digo, me duele aquí y me duele más al inspirar. ¿Por qué? Porque estoy rozando una cosa dura con otra cosa dura que no deberían ser duras y no se deberían de rozar. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues ya. Ahora, un derrame pleural. Un derrame pleural es básicamente que se acumula líquido aquí. Y entonces ahora hay más líquido en la cuenta. ¿Por qué puede ser? Pues puede ser por un trasudado o un exudado. Trasudado es líquido y exudado es líquido con cosas, con células y proteínas. Un trasudado, ¿por qué puede ser? Porque me aumente la presión hidrostática, es decir, la presión del capilar sea más fuerte, entonces salga para afuera. Bien o que tenga menor presión oncótica, es decir, que tenga menos proteínas que intentan mantener la sangre, el líquido, pues en la sangre y no se pase pues la vía en plan lo que me dice la pleura. ¿Por qué puede estar aumentada la presión hidrostática? Pues yo que sé, una insuficiencia cardíaca en la que se acumule líquido o por una hipertensión arterial que aumenta la presión con la que intenta salir la sangre y una coloidosmótica disminuida por falta de proteína. ¿Por qué? Porque no come suficiente, mala absorción o por ejemplo por un síndrome nefrótico que eche las proteínas para afuera o que yo tenga un problema en el sistema linfático en el que, vale, me llega la sangre pero ahora yo no la saco porque el sistema linfático no está para echar el exceso líquido, entonces se me acumula. Entonces esto sería un trasudado. Ahora, y esto me formaría un hidrotórax. El hidrotórax que tengo solamente líquido, ¿no? Líquido, sin proteína y sin nada. Entonces, como es líquido, el líquido se deposita como en el vaso que tú te echas en tu casa, ¿no? De forma pues recta, ¿no? O sea, horizontal. El agua en tu casa está horizontal, ¿no? O está en el vaso, pues aquí igual. Entonces vamos a ver el tórax con una línea pues horizontal. Y entonces eso es el hidrotórax. Vale. Y ahora tenemos un exudado. Un exudado es líquido con proteína y otras cosas. ¿Qué puede ser? Porque tengo una hemorragia, un traumatismo, entonces me sale, pasa sangre. Por una infección, entonces pasa pus o lo que sea. Entonces vamos a tener distintos tipos. Pues que esto lo miráis allí porque os voy a explicar en plan en negro, pues por crack, no sé qué, porque coge ese color y ya está, que no sé cómo explicarlo tampoco, así que pues voy a hacer como salgado y decir, esta ya la estudié de memoria y ya está. Total, que ahora tenemos, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Si, pues como hemos dicho, si hay un problema de pleura, va a haber dolor pleurítico. Y como no entra bien el aire porque está acumulándose
en el pulmón y en la pleura esto me va a comprimir el pulmón, pues va a haber disnea. ¿Qué va a haber aparte de disnea? El sonido, pues va a ser mate porque hay líquidos, no aire. Murmullo vesicular ausente, ¿por qué? Porque estoy comprimiendo el pulmón, va a haber menos aire en el pulmón. Y aquí lo importante, el mediastino, ¿para dónde va a estar? Porque lo voy a ver blanco. ¿Cómo va a estar? Como en la telestasis y todo eso. Pero ¿cómo va a estar? Va a estar desplazado, empujado hacia el lado sano. Es decir, porque yo estoy empujando para el pulmón que está bien, ¿sabes? No está tirando para así, sino que está tirando para allá. El tórax, ¿por qué va a estar bombado? Porque antes dijimos que si este es el pulmón y este es el otro, y en el otro vimos que se hundía porque está más chico, aquí lo que vamos a ver es que la pleura se llena, entonces va a estar más grande. La vamos a ver más hinchada de la cuenta. Entonces vamos a ver el tórax pues abombado, ¿sabes? Y menos ventilación, ¿por qué? Porque aquí está comprimiendo la pleura algo diciendo al pulmón, entonces pues no va a poder salir correctamente. Ay, se borra. Bueno. Total, que no va a salir correctamente. No se va a poder ventilar correctamente el aire porque está comprimido el pulmón. Y todo eso pues ya hemos dicho, ¿no? Y ahora, ¿cómo tratan las cosas? Pues básicamente cojo con la ecografía, que es con ultrasonido, pues veo una imagen donde yo vea que está el líquido, pues me paro y pincho con una aguja por encima de la costilla porque debajo están las arterias, las venas y el nervio. Entonces pincho por encima y lo dreno, le quito las cosas. Y después de drenarlo, pues le hago un cultivo para saber pues si es líquido o si es un exudado. Y si es un exudado, que tengo colesterol, tengo sangre, tengo pus, ¿qué virus me está produciendo o qué bacteria, bueno, más bien qué bacteria me está haciendo esa pus y tal, ¿no? Y ya está. Vale, y ya por fin tenemos el neumotórax. El neumotórax básicamente es la entrada de aire, ¿no? En el pulmón. ¿Y por qué va a verse? Pues tenemos tres tipos. Bien, cerrado, es decir, el tórax está bien, está perfecto, está íntegro. Lo que pasa que es lo que le pasaba a los que tienen, dijimos en el EPOC, enfisematoso, que se forman bullas, que de repente su alvéolo pues se colapsa en un momento y entonces se queda aquí acumulado como el aire. Y entonces, pues, se produce ahí un problema, pero esta vez, en vez de el aire en el alvéolo, se forma la bulla en lo que viene siendo en la pleura en sí. Que eso, por ejemplo, me pasó a mí, bueno, le digo. Total, que se queda ahí. Entonces se forma de forma local y esta no tiene problema porque como está cerrado esto y no se va a extender porque ahí chiquitito y ya está, no hay problema. Pues, ¿qué va a pasar? Simplemente dice al paciente que tome reposo y que eso se resuelve solo. Y no hay ningún problema porque esto se va a quitar poco a poco, el solito, y no va a extenderse. Ahora tenemos valvular. Una valvular es que básicamente ahora en el tórax sí hay un problema, ¿vale? Y es que lo que vamos a ver es como una válvula, en plan. El aire, bueno, sería más bien al revés, ¿no? El aire entra, pero después no sale. No, estaría así mejor. El aire entra al inspirar, pero luego no sale, porque al inspirar esto se expande y entonces se abre. Pero al expirar, pues se cierran las válvulas, las compuertas, y ya no sale. Entonces, esto es una urgencia muy importante, porque el paciente se está ahogando y intenta meter aire, y va acumulando cada vez más aire, porque no puede expulsarlo. Entonces cada vez se ahoga más, intenta respirar más hasta que se muere porque se queda sin pulmón, básicamente, porque se lo está quitando todo el aire que está entrando a la pleura. Entonces esto es muy importante. Y ahora en el abierto básicamente lo que vamos a ver es que hay un agujero. En el pulmón hay un agujero, ya no es una válvula, es un agujero. Entonces en el agujero pues va a poder tanto entrar como salir el aire libremente. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un pulmón que está muy bien, ¿vale? Y el otro porque va a estar aplastadillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú inspiras, el aire entra. El aire entra y me va a comprimir este pulmón. Entonces ahora este pulmón va a meter el aire para acá. Su aire desoxigenado
lo va a meter para acá. Y al inspirar se me va a dar un bamboleo del mediastino. Es decir, el mediastino se va a ir para acá, para el lado sano, lo va a empujar. Y ahora al expirar, el aire sale. Entonces el mediastino otra vez se bambolea, ¿no? Se mueve y se pone otra vez centrado y se va para afuera. Pero ¿qué pasa? Que al expirar, ese pulmón se colapsa y parte del aire se va de nuevo al pulmón enfermo y parte sale. Entonces hay parte que se está reteniendo aquí y se va gastando. Entonces ¿qué vamos a ver? Que básicamente el aire va a ir de un pulmón a otro, parte no va a salir para afuera y que el mediastino va a estar para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar el neumotórax abierto? Pues básicamente vamos a ver un agujero. Si es abierto, si es cerrado, no. Simplemente me duele aquí, le hago la prueba y ya está. En el valvular, pues voy a ver que poco a poco se va acumulando cada vez más y el paciente cada vez se me está poniendo más en disnea y también tiene el dolor pleurítico que aumenta al inspirar y que se me está ahogando. Y en el abierto, pues eso, veo el agujero y además voy a ver también en estos que cuando yo lo palpe superficialmente la piel, voy a escuchar como si fueran crepitantes, como burbujas de aire, que es lo que se llama enfisema subcutáneo. Enfisema es, como hemos visto anteriormente, enfisema es igual a acumulación de aire. Entonces cuando tú lo tocas, pues lo escuchas. Y ya está. ¿Y cómo va a estar el tórax? Pues hundido o bombado, es decir, el que se está reteniendo líquido, o sea, aire, que era el valvular, lo voy a ver bombado. Y por ejemplo, en el abierto, en el cerrado, que aquí no hay nada, pues lo voy a ver comprimido, ¿no? Y ya está. El resto, pues ya lo hemos dicho anteriormente prácticamente con la otra explicación. Y ahora vamos a la hipertensión pulmonar. Básicamente la hipertensión pulmonar lo que hay que hacer, ¿sabes? De generalidades es que la presión arterial sistémica tiene más presión que la presión arterial pleural, ¿vale? Tiene más presión que la pulmonar. Por tanto, ¿qué pasa? Que la sangre del pulmón, o sea, de lo que viene siendo las arterias parietales, van a pasar hacia las arterias pues, pulmonares, ¿vale? Y pleurales. Entonces la presión va para allá. Y la otra cosa que hay que saber es que la presión arterial sistémica, ¿qué pasa? Que como tienen más presión y sus arterias pues, son más grandes, más potentes, pues que cuando aumenta que como son más potentes y tal, si yo aumento el retorno venoso, es decir, la sangre que llega aquí, pues tiene menos capacidad de distenderse. Entonces me va a aumentar la presión, como se me retenga el aire, o sea, la sangre se me va a aumentar la presión más. Mientras que aquí, pues la resistencia venosa va a ser menos, es decir, tiene más capacidad de distenderse. Entra más volumen de sangre en lo que vienen siendo las venas. Entonces, puede aumentar el volumen que entra en los vasos del pulmón sin que aumente la presión dentro del pulmón. Vale, pues ya está. Ahora tenemos la fisiopatología. Pues básicamente, ¿por qué se puede ver en una hipertensión pulmonar? Es que va a haber mayor presión en las arterias del pulmón. ¿Por qué puede ser eso? Porque me llega más sangre, da cuenta. Me llega más sangre, da cuenta, ¿por qué? Porque hay un shunt, la sangre que hay, que tendría que distribuirse entre 4 personas, pues ahora está toda concentrada en una. Porque este es el único alveolo que está ventilando. Entonces toda la sangre va para allá. Y entonces aumenta la presión dentro del vaso. O bien por una comunicación entre auricular e interventricular. Es decir, en el ventrículo o en la aurícula hay un boquete. Entonces, al comprimirse el corazón izquierdo, que tiene más fuerza que el derecho, la sangre pasa para el derecho y del derecho pues se va a la vena, a la arteria pulmonar y entonces llega más sangre al del pulmón. O bien por un aumento de resistencia venosa pulmonar, es decir, que si yo tengo un tromboembolismo pulmonar en la vena, ¿qué pasa? Aquí no pasa más. Entonces llega la sangre, ¡ay! No.
Bueno, voy a acercarlo. Llega la sangre, pero se me va acumulando cada vez más, se va acumulando porque no le está dejando retornar la sangre, entonces se está acumulando. ¿Por qué puede ser también? Pues una fibrosis miocardio. ¿Por qué? Una insuficiencia cardíaca, básicamente. Porque si tengo una insuficiencia en el lado izquierdo, la sangre no sale para la aorta, sino que regresa por las venas pulmonares y se me va encharcando el pulmón. Y se me acumula en el pulmón. ¿Y todo eso qué hace? Como aumenta la presión dentro del pulmón, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que se va a empezar a dañar el endotelio. Se va a empezar a dañar el endotelio y me va a formar, pues básicamente, fibrosis. Me va a provocar también que se va vasoconstriña para intentar que no se rompa. Se va a formar la fibrosis, como hemos dicho, para que no se rompa tampoco. Como está aumentando la presión en lo que viene siendo en las arterias pulmonares y se me está encharcando el pulmón, pues voy a tener disnea. Como se me está acumulando todo, ¿qué va a pasar? Que el corazón ahora tiene que hacer más fuerza porque hay mayor presión en las arterias. Entonces, mayor fuerza. Entonces se va a formar el cor pulmonar. Es decir, el corazón derecho tiene que hacer más fuerza para que la sangre venga la presión de la arteria pulmonar y pueda salir la sangre y irrigar el pulmón de cada vez más. ¿Vale? Y esa es la patología. Hasta que llegue un momento que el corazón pues no dé más de sí con esa hipertrofia, que eso lo veremos luego. Con esa hipertrofia demanda mucho oxígeno, pero ¿qué pasa? Que no consigue el oxígeno suficiente porque como el pulmón está encharcado y no funciona bien, pues no se oxigena suficientemente hasta que al final pues va a llegar a un infarto, ¿no? La persona. Total, factores de riesgo, ¿vale? Pues mujer joven con intolerancia al ejercicio ya nos tenemos que poner de sospecha, decir, podría tener una hipertensión pulmonar. La causa principalmente, pues, insuficiencia cardíaca derecha, una enfermedad del pulmón que produzca un shunt y entonces aumente el gasto cardíaco que llega, el volumen de sangre que llega a la arteria pulmonar, y un tromboembolismo pulmonar. Estas son las tres primeras causas. Después de trastorno autoinmune por la inflamación, me daña el pulmón, me forma una fibrosis y tal. Y una colagenosis, VIH, todo eso son inflamaciones, infecciones y cosas que al final son inflamaciones. Y idiopática que no tengo ni puta idea, pero le pasa a la paciente. Ya está, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo va a ser? Lo importante es el algoritmo este. Entonces, una mujer joven que me viene con intolerancia al ejercicio, le hago un electro y veo síntomas compatibles de hipertensión pulmonar. ¿Esto qué quiere decir en el electro? ¿Cómo lo vería? Pues voy a ver básicamente que el eje cardíaco está desviado de la derecha y voy a ver que todas las cosas de la derecha están grandes. Es decir, que yo vería una P mitral pues súper grande y sabemos que QRS es lo que viene siendo el izquierdo, ¿no? Pues vamos a ver un aumento del derecho, ¿vale? En vez de ser esto, lo veríamos el QRS elevado porque el izquierdo, si no recuerdo mal, se veía en V3, V4 y tal, mientras que el corazón derecho se ve en V1 y V2. Entonces, si yo veo aumentado el QRS en V1 o V2, me está indicando esto mismo. Y si yo veo a VR, que normalmente tiene que ser QRS para abajo, lo veo para arriba, pues significa también que hay una hipertrofia del lado derecho. Porque la VR, recordemos que lo que mide es básicamente el lado derecho del corazón, ¿vale? Entonces normalmente el impulso va de izquierda a derecha. Entonces si yo tengo el electrodo en la derecha del paciente, como que se escapa y lo voy a viendo negativo porque se va alejando de mi punto. Pero ¿qué pasa? Que si mi corazón derecho tiene mucha fuerza, pues voy a ver que esa fuerza pues como parte va hacia mi electrodo, entonces lo voy a ver positivo. Bueno, ya está, dejamos ahí. Entonces, si vemos el ecocardio, vemos esto. Es raro todo esto, decimos, bueno, vamos a hacer una ecografía del corazón. Si veo un problema del corazón, pues entonces trato el problema y ya está.
¿Que no veo ningún problema en el corazón? Pues entonces hago una analítica, de una gammagrafía y tal. Y ahora, si yo sospecho de un tromboembolismo pulmonar, que lo veo con la gammagrafía, que básicamente le doy un isótopo por vía inhalatoria para ver qué cantidad de, o sea, qué parte del pulmón están ventilados y una por la arteria, es decir, un isótopo por la vía sanguínea, por lo que me dicen la perfusión, es decir, cuánta parte del pulmón está perfundida. Lo normal sería tener el mismo dibujo en uno que en otro. Ahora, si veo que cuando le doy isótopo, o sea, en la parte de inhalación, veo los dos como súper llenos y tal. Y ahora en la perfusión veo que uno me falta. Aquí había antes, en la inhalación, había un dibujo y aquí no hay dibujo. Significa que no está llegando el isótopo ahí. Porque está bloqueado por un trombo o lo que sea, que evita que llegue el isótopo por la arteria, por la sangre. Entonces me está indicando un tromboembolismo pulmonar. Vale, total. Entonces hago la gammagrafía. Si yo no sospecho hipertensión pulmonar, pues le hago un cateterismo cardíaco directamente y le doy test vasodilatadores para ver si sus vasos sanguíneos responden a la vasodilatación, es decir, si son capaces de vasodilatarse. Porque, como hemos dicho, como hay una fibrosis, a lo mejor están tan duras que no le funciona. Si no le funciona, pues se muere y ya está. Que si le funciona, pues podrá vivir más tiempo. Hasta que sí, porque el profesor dijo que esto es un poco sentencia de muerte. Total, que eso, que no. Que yo sospecho un tromboembolismo pulmonar por la gammagrafía. Ahora, como hemos dicho, si la gammagrafía me sale mal, o sea, me sale que tengo un tromboembolismo pulmonar, pues le hago la gammagrafía, le hago un cateterismo cardíaco derecho y lo que le hago es que le quito el trombo y le hago el test vasodilatador. ¿Que no tiene embolismo? O sea, no sospecho de tromboembolismo pulmonar, pues simplemente le hago el TACAP para ver pues si hay una enfermedad pulmonar subyacente que le esté produciendo el shunt. Y le hago un cateterismo cardíaco para ver el test vasodilatador. Es decir, que aquí le hago para ver si hay un problema en el pulmón y poder tratar el problema del pulmón y así solventar, intentar revertir esa hipertensión pulmonar. Y aparte luego lo de la vasodilatación de los vasos sanguíneos, ver si le funciona o no le funciona. Y ya, pues, esto es básicamente del relleno. Entonces, diagnóstico, pues básicamente la presión arterial media tiene que ser mayor a 20, que es la importante. Síntomas, pues como se ahoga, pues disnea, bendomnea, es decir, me ahogo cuando me abrocho los zapatos de los pies. O de los zapatos de los pies, ¿cuántos zapatos hay? Bueno, total. Cuando me agacho, me ahogo, me inclino para adelante. Palpitaciones, porque mi corazón intenta compensar con aumentar la frecuencia cardíaca y me estoy muy cansada porque no me llega oxígeno. ¿Qué pasa? Que se va dañando las arterias, dañando, sangra las arterias porque se rompen. Hemoptisis, como hay hemoptisis, ¿qué pasa también? Y insuficiencia cardíaca, se me acumula la sangre, ¿no? Entonces, o en los líquidos, entonces ¿qué pasa? Pues se produce un edema. Todo eso, falta de sangre oxigenada, pues síncope, porque no me llega suficiente sangre oxigenada al cerebro, entonces me desmayo, ¿sabes? Ya está. Ahora, ingurgitación yugular, ¿por qué? Porque si se me acumula sangre, el retorno venoso, se me sube la sangre hasta la yugular y entonces la voy a ver hinchada. Cuando el paciente está de pie o sentado. Y esto, soplo de Grange-Steel, Rivero Carballo, es que básicamente hay una insuficiencia o bien en la válvula pulmonar o la tricúspide, que sabemos que está en el lado derecho del paciente, el corazón derecho, y una insuficiencia del corazón derecho, ¿vale? Y el cuarto ruido cardíaco, ¿por qué? Porque esta sangre este ventrículo se está poniendo, como hemos dicho, está intentando sacar con más fuerza la sangre hacia la arteria pulmonar y entonces se va, como que está haciendo demasiado ejercicio en el gimnasio, entonces se hipertrofia. ¿Y qué ocurre? Que cuando la aurícula
se contrae para echar la sangre hacia el ventrículo. Como se choca contra una cosa dura, pues forma un cuarto ruido, que es el que escuchamos, el choque de la sangre pasando de la aurícula al ventrículo. Y ya en la analítica, pues hacemos para ver si es que el aumento de la presión es porque aumenta o sea, si hay un problema de tiroides que me está aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y todo el rollo, y eso es lo que está haciendo que se me acumule más sangre. Trastorno inmunitario, para ver, porque dijimos que una de las posibles causas pues puede ser un trastorno autoinmune que produzca esa inflamación, y esa inflamación me daña el endotelio y se me vuelva fibrótico la arteria. Y marcador de daño cardíaco, que NP y la troponina, insuficiencia cardíaca, básicamente, que si tengo un problema de corazón y entonces como no me sale suficiente sangre, se me está acumulando en el pulmón. Esto es el electrocardiograma que ya lo hemos dicho. La de la fila del tórax, porque voy a ver la arteria pues muy grande y una gran y menos vascularización porque está el shunt. Y ya el ecocardiograma. Pues básicamente, esto, lo importante que os tenéis que quedar es que básicamente tengo que ver si el corazón derecho está más grande o si hay una insuficiencia. ¿Cómo veo que el corazón está más grande? Porque la relación entre el ventrículo derecho, que debe ser más chico, y el izquierdo, pues me da más de 0,6. Si me da más de 0,6, malo. La hipertrofia del ventrículo derecho tiene que ser menor a 0,5. Si es mayor, o sea, menor a 5 milímetros. Si es mayor, el grosor de la pared es más grande de 5 milímetros, pues malo, porque significa que está hipertrofiado. El DAPS es básicamente cuánto se ha desplazado el anillo de la tricúspide, es decir, el grado de insuficiencia de esa tricúspide. Si es más de 20 milímetros, pues malo. Y la velocidad de regurgitación, es decir, que si hay una insuficiencia, cuánta sangre se me vuelve para atrás, es decir, evaluar el grado pues, de esa insuficiencia de la válvula tricúspide, que tiene que ser menos de 2,5 metros por segundo de velocidad con la que vuelve la sangre de vuelta. Esto ya lo explicamos. Y el cateterismo, pues eso, para medir la presión arterial media a nivel central, ¿no? Que si es leve, menos de 40 y grave, pues más de 55. Y ya está. Y no sé si os habéis enterado o no, ya me diréis.